Al aire. Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Y continuamos en estas entrevistas exclusivísimas y con hermosísimos invitados muy especiales de los sábados en el Instituto Eleusis. Me presento, mi nombre es Gabriela Milatich, pertenezco al staff del Instituto Eleusis y esta noche tengo el honor de invitar de presentar a una gran invitada, a María Elena Guerra, presentando su libro, el libro rojo, Drama de Amor de Carl Gustav Jung. Y también es un honor entrevistarla, que nos dé la posibilidad de que vuelva a estar con nosotros. Ella es psicóloga, también es maestra en psicología analítica y vuelvo a repetir, es autora del libro El libro rojo, Drama de Amor de Carl Gustav Jung, y actualmente está dictando un curso sobre la psicología simbólica. Bueno, te doy la bienvenida, María Elena, ¿cómo estás? Gracias, Gabriela. Gracias por la invitación. Un placer estar acá otra vez con ustedes. Muchísimas gracias por estar y compartirnos toda tu sabiduría, tu conocimiento y tu amor por Jung y también por difundir con tanto respeto y con tanto amor la obra de tu esposo. Sí, la psicología simbólica. Exactamente. Un gusto, María Elena. Bueno, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, me pidieron hoy para hablar acerca del libro rojo, ¿no? De Jung, que es un libro muy importante dentro de la psicología analítica, porque aunque él ha sido lanzado, publicado, ¿no? Conocido del gran público en 2009, todos nosotros los junguianos sabíamos que él existía, porque Jung en sus memorias escribió y habló mucho del libro rojo. Nosotros sabíamos que era un periodo de gran importancia para él, ¿no? Que a donde él escribió sus experiencias interiores, sus imaginaciones, incluso a partir del libro rojo, o de la época en que escribió el libro rojo, él desarrolló mucho la imaginación activa, que ha sido una técnica que después ello propuso, ¿no? En su teoría. Y el libro este ha sido, por así decir, casi que un precursor de la obra de Jung. En la verdad, Jung había escrito algo así de más peso, por así decir, su libro Símbolos de Transformaciones, que ha sido en 1912, que puede ser que tenga contribuido con la ruptura entre Freud y Jung. Y el libro rojo, él empezó a escribir como un diario, ¿no? Los libros negros, los cuadernos negros, que eran sus diarios, el relato de su cotidiano, de lo que soñaba, de lo que fantaseaba, de sus experiencias más fuertes, más marcantes así. Entonces, cuando pasamos a conocer el libro rojo, que es un libro muy lindo, yo no sé si toda la gente que nos ve acá conocen el libro rojo, ¿no? No sé quién nos está, las personas que nos están viendo, yo voy a pedir permiso, Gabriela, para compartir Sí, por favor, María Elena, la comparte. pantalla con una, unas imágenes acá, unas imágenes del libro rojo. Entonces, para quien no lo conoce, mira, es un libro que fue escrito en alemán gótico, letras góticas, un alemán arcaico, y que dio mucho trabajo a Jung hacerlo, ¿no? Es un libro muy, muy bonito, muy bien escrito. Mira, como casi como un objeto de arte. Tanto así que después que fue lanzado el libro, ¿se dice lanzado en español también? Se Sí, sí, dice se dice lanzado. Sí, sí, lanzado. se dice Después lanzado. fue lanzado y tuvo
en la Bienal de Venecia. Cuando uno entraba a la Bienal, estaba justo a la entrada el libro rojo, porque es un libro muy lindo, como Jung a él no le gustaba decir que era algo de arte, porque él decía que esto no era arte, esto era su imaginación, aquello que brotaba, que salía naturalmente de su inconsciente, decía él. Pero, de todas as maneiras, é um visual muito lindo. Estas são algumas páginas que eu elegi assim, al acaso, praticamente, pero que uno pode ter uma ideia de lo que se trata. Pero Sí, lo que no cabe duda que es un libro bellamente ilustrado, bellamente ilustrado. belíssimo, mira lo que é isso. É lindo. E para acá, não sei se se pode ver bem, pero eu estou acá com o cursor. Acá Sí, sí, se ve perfecto. ¿no? Un huevo de donde sale todo este fuego y el hombre ese acá se pone como en reverencia, haciendo un gesto de respeto hacia el fuego que surge de este huevo como algo que recién nace, recién explota, recién surge. Entonces, un libro bellísimo. E Jung levou 16 ou 17 anos fazendo este livro. Não? E uno compreende, porque, además de todas essas imagens e todo, esta letra gótica que hacía, isto é quase um dibujo, não é uma coisa que uno chega e escreve, não como se fosse com uma letra assim normal e cursiva, pero é algo que a letra em si já é um trabalho, já é uma dedicação. E, además, ele escrevia seus sonhos, suas imaginações e suas associações com todo. E, ao correr de los 16 ou 17 anos que hizo isso, ele se dedicou também a estudar estes símbolos. Então, se falava ele de filosofia, de alquimia, de religião, todo iba Jung ponendo adentro do livro rojo. Então, era um livro muito esperado, e que todo, tanto que quando houve o lançamento mundial, muita gente se foi. Eu fui com meu marido, com o Carlos Baiton, nós hemos ido a Nova York quando foi o lançamento, e havia um auditório muito grande, pero nós mirávamos assim, e praticamente todas as cabeças tinham pelos blancos, eram todos canosos, se dice? Sí, canosos, sí, Todos personas canosos, de edad. porque eram pessoas mais viejas, eram pessoas que, de certa maneira, esperavam quase toda a vida por el livro esse. E Jung, quando estava vivo, ele mostrava à gente o livro. Ele tinha esse material à entrada de sua consulta. Então, a pessoa chegava para a sessão e veia, quase como um exemplo, quase como uma coisa, mira, este é o caminho de ingresso a tu interior. Assim que veja o que eu hice, não para que eu haga o mesmo, para que eu haga algo que seja suyo nessa direção. Então, ele meio que exibia isso. Assim que houve uma tradução ao inglês à época de Jung. E o mesmo dia este do lançamento, o editor e a pessoa que hizo a introdução do livro, que é o Sono Shamdasani, ele começou o lançamento, ele havia uma charla com ele, e a primeira coisa que hizo ele foi em um palco, se diz palco? Sí, se dice palco. En el teatro totalmente oscuro, al palco incluso, una voz... Palco o escenario, ¿verdad? Escenario, sí, pero todo oscuro, y empezó una voz de un hombre a leer el libro rojo, y era la voz de Jung, que lo leía en inglés.
Entonces empezó así, Jung leyendo el libro rojo, ya pasado a lo inglés. Entonces ha sido una gran emoción de todos, ¿no? Ha sido una celebración, una semana en que había exposición en el museo, después había una charla aquí, otra charla allá, el neto de Jung, arquitecto, que fue a hablar acerca de la casa. Bueno, una semana de conmemoración por el libro ese que vino. Y el libro en sí tiene una historia interesante, porque él estaba en un, ¿cómo se dice? En un cofre de seguridad, en un seguro. En una caja fuerte. Exacto, una caja fuerte en un banco suizo. Y el mismo Jung había pedido para que el libro ese no fuera presentado al público antes de 60 o 80 años después que las personas de la época de él hubieran morrido. Entonces, ha sido un pedido de Jung. Por otro lado, el mismo Jung habló acerca del libro con algunas interpretaciones que fueron pasadas adelante como si fueran verdad. Y no es que no sean, pero desde mi punto de vista son verdades, por así decir, parciales, ¿no? O que forman un todo. Una de las ideas es que el libro rojo ha sido consecuencia de la separación entre Freud y Jung. Eso se pensó mucho. ¿Por qué? Jung empezó a escribir el libro rojo en 1914 y la ruptura había sido en 13. Después el mismo Jung habla del momento, de la época en que él casi se queda psicótico. Él creía que estaba quedándose psicótico y decía que tendría que jugar, que era la única cosa que podía ser y todo, que fue un momento que se encontró haciendo juego de niños y todo. Como si tuviera para quedarse psicótico. Y otra cosa más que el mismo Jung dijo es que cuando empezó la Primera Guerra Mundial, y que era la primera, entonces nunca nadie había visto aquel de una eclosión de tanta belicosidad, de tanta violencia y todo. Él dijo, bueno, eso fue mi intuición de la guerra. Y después que explota la guerra, él dice, bueno, ahora yo puedo publicar. No, puedo mostrar mis fantasías y mis sueños, y entonces empieza a copiar el libro rojo. Porque el libro este es una copia, como yo estaba hablando, es una copia de los cuadernos negros. Era un cuaderno que uno llega a la papelería, compra y escribe. Pero esto es un libro muy bien ejecutado, muy pensado, con una tapa de cuero rojo, por eso el libro rojo, con las hojas alrededor doradas, con toda esa caligrafía y con las pinturas estas. Entonces ha sido un libro que él hizo con mucho cuidado, mucha dedicación, mucha así, minucia, ¿no? Muchos detalles. Y se dedicó mucho a él. Entonces, esa es de la historia del libro rojo que todos nosotros conocíamos. Y bueno, eso, y que llevó tantos años para hacer. El mismo Jung escribe, ahí sí, con su propia letra, que él trabajó por, creo que 16 años en el libro rojo, pero cuando él empezó a dedicarse a la alquimia, él dejó el libro rojo. Eso es todo lo que sabíamos hasta entonces. Entonces, bueno, todos nosotros muy curiosos para saber acerca de esto, de este libro,
Y yo empecé a leer. Y yo pretendía, yo estaba haciendo mi doctorado en la época, y yo pensé intuitivamente en escribir algo acerca del libro rojo. Digo intuitivamente porque no lo había leído, recién había salido el libro rojo. Entonces, bueno, algo yo voy a encontrar en el libro ese, yo voy a trabajar. Yo quería trabajar haciendo una comparación entre el mito de Krishna Govinda, el Krishna pastor, con el proceso de Jung en el libro rojo. Sí, tiene que ver, aunque yo tenga pensado en eso de una manera más intuitiva, pero sería posible. Pero cuando yo empecé a leer el libro, acá es una de las hojas del libro, yo entonces empecé a percibir lo siguiente, que él ha sido, a ver si saco nosotros acá, que el libro fue realizado entre 15 y 30, y el año 59, Jung vuelve para escribir de su propia mano para decir esto, que pasó a dedicarse a la alquimia, entonces él paró con el libro rojo. Pero, ¿qué más que vemos acá? ¿Por qué no? Acá. El contenido del libro, entretanto, fue escrito entre octubre de 13 y febrero de 14. Entonces, vean eso. Cuando yo hablo del contenido, yo estoy hablando de lo que Chandazani llamó de la parte caligráfica, la obra caligráfica, o sea, la que Jung escribió con sus manos, de la caligrafía esta de Jung acá, esta acá, ¿no? Entonces, sí, se ve perfecto, María Elena. ¿se ve bien? Sí, perfecto, se define muy bien. Maravilla. Entonces, lo que supimos, entonces, cuando miramos hacia eso, que el libro este, que llevó más que una década, no fue escrito a partir de vivencias de una década, fue escrito a partir de vivencias entre octubre y febrero. Así que son 4, 5 meses. 4 meses, ¿va? Entre octubre y febrero son 4 meses. Entonces, vea que lo que pasó en estos 4 meses fue lo suficiente para él elaborar a lo largo de toda su vida, ¿no? No solamente el periodo en que escribió el libro, pero el periodo después, que se acordaba de eso como el periodo más intenso, más significativo de su vida, y que nos va a decir eso en su memoria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El volumen caligráfico, nosotros vemos entre octubre y febrero, y lo que fue transcrito por Sono, Chandazani, está de febrero a abril de 14. Así que él sigue copiando lo que Jung hacía, que era copiar de sus diarios. El Chandazani hace lo mismo, copia de los diarios de Jung. Y después, entonces, copia también una parte más que va entre abril de 14 a junio de 16. ¿Sí? Entonces, ven que eso cambia el panorama general del libro rojo, porque entonces dejamos de hablar de algo que llevó 15 años, 16 años, para hablar de algo que se pasó en 4 meses. Es bastante distinto. Entonces ahí tenemos que preguntar, ¿qué pasó con Jung en este momento? Y entonces fue ahí que yo voy a interrumpir un poquito para ver Gabriela acá conmigo. Sí, cómo no, sí, pero muy interesante lo que nos estás contando porque realmente cambia el panorama sobre la historia dicha del libro rojo, de cómo fue escrito y los años que estuvo Jung escribiéndolo. Esto cambia realmente el panorama. Muchísimo.
E então, quando eu comecei a ler o livro, por el assunto esse de meu doutorado, eu segui leyendo. E o livro rojo é um livro muito difícil de ler, em minha concepção. Uma, porque fisicamente era difícil. Hoje dia já temos uma edição de um tamanho mais pequeno, assim, que é mais fácil de manusear e de ler. Pero o primeiro livro rojo, grande, era incômodo fisicamente para ler, e também o contenido é muito difícil. Por quê? Porque Jung não estava preocupado que uno compreender aquilo. A mesma teoria de Jung, o próprio Jung se dedicou muito a lo que ele dizia que era o inconsciente coletivo. Então, a ele lhe encantava símbolos que para ele eram impersonais, eram símbolos universais. A ele lhe importava muito pouco os aspectos personais das histórias. Ele habla claramente isso em los seminários de las visiones. Ele habla 2 volumes acerca de visões e imaginação de uma paciente dele, e escreve meia página dizendo, bueno, uma mulher casada, isto, pero não importa, porque o que nos interessa acá são os contenidos, as imagens de esto. Então, hizo o mesmo com ele. Então, isso não é um livro fácil, porque não tem propriamente um enredo, não tem uma história que podamos seguir. E então, eu fui lendo o livro, até que cheguei a um ponto em que Jung se encontra em sua imaginação com um homem ahorcado, e este homem havia sido morto porque ele matara su padre, su madre y su esposa, su mujer. Y él dijo, yo los maté porque yo creía tanto en Dios que yo quería que ellos llegasen más rápido hasta Dios. Esto sería una cosa buena para ellos. Pero se quedó vivo él y vivo los hijos. Cuando yo leí esto, yo digo, para, aí há algo raro. Porque desde o ponto de vista da psicoanálise, matar o padre e a madre, nós podemos compreender, não? Como parte do desenvolvimento, parte da ruptura de uma simbiose, parte da formação da personalidade própria de uno. Então, matar o padre e a madre, perfeito, podemos compreender. Jung venia da psicoanálise, da aliança com Freud. Sí, sí. Pero ¿por qué es que mató su esposa? Y dejó, porque si él me hubiera dicho, yo maté mi mujer, mis hijos, me maté a mis padres porque queríamos todo y junto para Dios, perfecto. Pero el hecho de haber matado a la esposa y quedado vivo, esto me llamó mucha atención. Entonces, en este momento, justo cuando hay esta visión, que ya es, creio eu, uns 3/4 do livro já leído, mas ao final, eu fui a consultar o livro de Derde Ber, não sei se há em espanhol, sim, Jung, uma biografia. Então, eu me deu uma curiosidade e digo, para, que coisa Jung vivia neste período destes 4 meses, quando vai ter esta fantasia, esta imaginação, que é isto? Que lhe passava? E foi aí, então, que eu descobri, com o auxílio dela e de outros livros depois, que foi justo quando ele começou a assumir seu relacionamento, sua paixão por Tony Wolff. Então, aí digo, bueno, aí temos uma hipótese interessante, porque aí sim, eu posso compreender. Então, a fantasia muito frequente, assim que Jung la relatou em suas memórias, la relatou em Livro Rojo, la relatou em um seminário de 1925,
que é a Europa se quedando como que destroçada, banhada em sangue, todo venindo por los ares e tudo, Der de Brer me regala esta informação, que esta imagem que ele tuvo em outubro de 1913, ele la tuvo quando estava em tren, Sí. ¿se dice tren? En un tren de visita a la familia de su esposa, sí, en un tren. Visitando a família, não visitando a esposa, senão que Ah, indo la ao fam- encontro para trazer de volta sua esposa para casa. A Ajá, esposa e os sí. filhos estavam na casa da madre dela, pero Emma estava embarazada de la quinta hija. E ele vai e tem a visão, a imaginação de la Europa destroçada. Esther Harden, que certamente os junguianos la conhecem, participou como ouvinte, como uma aluna, uma estudante, ou inte, não sei como se diz, que se Sí, puso sí, una alumna oyente. oyente, Sí, exato, oyente. en el seminário de 1925. E quando Jung relata esta imaginação, ella dice, sí, pero a nivel personal, ¿qué era esto? Porque después él va a decir, esto fue mi intuición de la Europa bajo de sangre por la guerra, Y él lo pero, dice después. Sí, ¿no? Él habló eso, pero sí. Esther Harding le pregunta, ¿pero qué era esto a nivel personal? Y él dice, yo podría ser la Suiza, el centro, y las montañas desabando, cayendo arriba mío, mis relacionamentos. Ele habla isso. E então, eu me puse a pensar e levantei uma hipótese, que digo, mira, o livro rojo é um livro de amor. E um que casi se enlouqueceu, se psicotizou, de acordo com ele, não? Porque ele não sabia o que fazer. A esposa estava embaraçada do quinto filho e ele se percebe enamorado de uma outra mulher. E mais que isto, não somente enamorado, ele vai dizer, bueno, minha esposa, lo siento, tchau, me vou. Não. Mais que 100 anos atrás, Jung propõe uma vida bígama. El hijo de pastor, ¿no? Suíço, Suíça não é um país muito aberto, muito sólido, No, muito... no, para nada, al contrario. Al contrário, por isso são tão buenos com os negócios e com os relógios e com as coisas, Claro. ¿no? Os horários. La estructura, la tradición. Totalmente. O que na psicologia simbólica falamos da dinâmica de dominância patriarcal. No patriarcal para a psicologia simbólica não é del padre, senão que da regra, da lei, de la estrutura. Ordenamiento, claro. Exato. Isto é. E pode ser de um país, pode ser de uma mulher, pode ser de um homem. Então, este funcionamento dominantemente patriarcal não tem nada a ver com um homem decidir ser bígamo, porque foi isso que hizo Jung, não? E então, isso, eu me imagino, eu pude empatizar com isso, como ele viveu isto, o que passou com ele quando se dá conta disso. E aí podemos falar muito acerca disso, mas solamente para seguir com esta ideia, não? Porque aí eu terminei de ler o livro e volvi hacia o princípio com esta hipótese em minha cabeça. Não, eu vou agora ler para ver se eu posso confirmar se tem um lastro, se tem um suporte para que eu pense, eu compreenda o livro rojo como
el libro de amor de Jung. Então, isso foi meu livro, a tentativa de comprovar ou não esta hipótese. Não? E aí eu vou a compartilhar agora a Sí, por favor. pantalla, não? Que é onde estávamos acá. Então, isso, não? Que já vimos. E aqui, então, Emma, a esposa de Jung, não? Uma jovem, não? Quando se encontram. Na verdade, Jung la conheceu, ela era uma niña, Era porque una a niña. madre dela era amiga da família. Pero o que muita gente não sabe é que Emma era a segunda mais grande fortuna de Suíça. Não era rica, era riquíssima. Não? Sí. Não estamos falando de um país pobre, exatamente. Estamos falando de um país muito rico. E Emma era hija de um industrial que faleceu e tinha duas filhas, Emma e sua irmã. E o cunhado de Emma era o que administrava os negócios e eles viviam a partir da renta disso e todo, pero ela a segunda mais grande fortuna, não sei se se diz maior, pero Sí, sí, grande o mayor, está muy bien. fortuna de Suíça. Esta é Emma. E temos a Toni, que foi uma jovem que a los 18 anos, ou 20, creio que 18, perdeu ao padre, se quedou muito deprimida e foi fazer análises com Jung. E se dizia que ela era uma das poucas pessoas que escutava Jung, escutava o que ele dizia, e ela dizia, sim, pero, e este pero significava que ela tinha aportes a ser, que ela não concordava com todo, incluso há um livro dela, e curiosamente, eu vou a interromper aqui, curiosamente, poucas obras de Toni saíram do alemão, se quedaram em alemão. Eu compreendo, pode estar falando uma tonteria, mas para mim me suena como um tipo de boicote, algo assim, ela se quedou allá, se quedou encapsulada. Quem habla alemão e que pode ler, perfeito. Não. As formas estruturais da psique feminina han sido traduzido para o inglês. Os demais escritos, não. E há destes escritos que ela discute com Jung a ideia de que o homem é logos e a mulher é eros. Ela discute isso. Não, isso não tem nada a ver. Há homens que são mais eros, há mulheres que são mais logos. Toni Wolff dizia isso. Assim que ela era uma mulher que pensava, que chegava cerca dele. E, por outro lado, ela conhecia muita mitologia, religião, filosofia, antes de conhecer a Jung. Assim que já era um interesse dela. E Jung se quedou muito encantado com o conhecimento dela de mitologia, porque em sua análise, uma que outra vez Jung empezava a falar em termos mitológicos, e ela lo corrigia, ela ia mais allá. Então, tiveram este relacionamento como terapeuta e paciente por um tempo, e depois, por 6 meses, se separam. Pero então ele se dá conta que estava enamorado dela. Há relatos acerca disso e também há um sonho muito importante que não está solamente no livro rojo, está também em formas, aonde está os arquetipos do inconsciente coletivo.
donde tem um artículo sobre Cori. É um sonho em que adentra um pájaro branco em uma loja, um espaço, que se cambia em uma niñita e depois vuelve a ser um pájaro. E que ele compreendeu como a ânima. E Emma vai interpretar este sonho em seu livro Ânimos e Ânima. Não? E ele tem esse sonho e lo compreende como ele tendo que ir atrás de sua própria ânima, que estava por desenvolver, e também houve uma situação em que uma das hijas de Jung desperta na metade da noite, empieza a gritar, ele vai acudir, vai ver o que passa, e sentiu, de acordo com ele, sentiu algo um pouco erótico. E ele dizia, se os padres não vivem algo que têm que viver, isto passa para os filhos como algo mais inconsciente. Então, ele quase que se justifica e, bueno, se decide, então, a assumir a relação com Tony. Pasa eso. Sí, sí, sí. Te hago una pregunta, María Elena. ¿Y aquí Emma cómo estaba, según tú? ¿Sabía? ¿No sabía? ¿Estaba al tanto? ¿Cuál es tu opinión con respecto de la posición que toma Emma en relación a Tony y a él? ¿Qué nos puedes decir de eso? Vê, não é que sabia, todos sabiam. Tony frequentava a casa. Jung dizia que Tony não poderia ser considerada menos que sua segunda esposa. Às vezes ele viajava com Tony, às vezes viajava com Emma, às vezes iam as duas. Há relatos em que saíam para cenar ou eram invitados e iam os três. Então, ela fazia parte da vida de Jung. E Emma tuvo não, porque uno não tem que, pero considerando a época em que ella vivia. Sí, 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 no lo estoy preguntando desde el prejuicio, sino lo estoy preguntando desde esta vida de profundas elaboraciones que han tenido cada uno, de trabajo consigo mismo, porque si no, no hubiese podido ni siquiera producir obras, ¿no? Obras, escritos. Mira, mira. A ver, María Elena. Eram pessoas, seguro que Emma sofreu muitíssimo com isso. Claro. Aunque ella diga, esto está em Bárbara Hanna, que diz, eu sou muito grata a Tony porque ella deu a meu marido o que seria impossível para mim, eu sou muito agradecida, porque era muito fina. Dizem que Emma era finíssima, era muito delicada, uma das pessoas mais finas do instituto. Então, era muito educada. Pero sofreu. E há mostras disso. Por exemplo, desde que Tony começou a frequentar a casa, Emma parou de invitar a madre e a irmã. E eram as três. Solamente invitava a madre e a irmã em situações sociais. Porque aí tinha muita gente na casa, uma invitada a mais, outra vez, não importa. E passava desapercebida. Isso. Depois, há outra coisa, que é os relatos de los hijos, não? De que não suportavam Tony, exceção de Franz, que era o hijo, não? Franz era o hijo. E al final, sí, el hijo varón. Sim, eu vou contar algo bastante interessante, porque Franz era o homem. Era o único homem de los 5 hijos, eram 4 mulheres, incluso a que nasceu, não? Já vamos ver o que passou quando nasce ela, e um único homem. E este homem, o chico, Jung lo chamava para cerca dele. Então, quando ele começou a rugar, que estava em meio da crise, Franz lo acompanhava.
Entonces, él tenía una cierta cercanía con Tony, pero no las hijas. Y las hijas veían el sufrimiento de su mamá. Entonces, no querían a Tony. No querían a Tony. E há outra coisa que me parece, bueno, já pensei tanto acerca disso, não? Pero uma coisa que me parece muito interessante, isto foi em 1914. Quando foi 1944, 30 anos depois, Jung tem um infarto. E o médico lhe proíbe visitas. E Emma proíbe a entrada de Tony, que não era visita, pero le proíbe a entrada de Tony. E 2 anos depois, Jung vai publicar Psicologia de la Transferência e lo dedica a sua esposa, a Emma. Pero algo muito, bueno, poderíamos falar bastante acerca disso, porque ele põe as etapas de desenvolvimento da ânima neste livro, e ele põe a terceira etapa, Maria, sendo que Maria é, para nós ocidentais, Maria é a imagem da madre. Ele usa Maria como um exemplo, como símbolo da ânima, dedicando o livro a Emma, ou seja, havia ali uma mescla de coisas. Porque... E ele vai dizer que Emma era o suporte. Eu vou dar um salto acá, pero depois que as duas se mueren, ele hace uma escultura para cada uma, esculpe, não? E para Emma, ele hace a dedicatória para o alicerce. Alicerce, existe a palavra, o fundamento, a base da casa. E a de Tony para o perfume da casa. Então, eram duas mulheres, uma lhe dando um suporte com a família, com a estrutura, e, por que não dizer, com a plata. A possibilidade de construir a casa maravilhosa que tinha à beira do lago, não, de Zurique, e depois Bollingen, a torre, todo. A plata era muito de Emma. Sí, muchísimo. Agora, a coisa, não? Mais etérea, mais poética, mais... Tony, Emma le dando o suporte familiar de la vida prática. Sí, María Elena, realmente nos estás trayendo un tema que en castellano se dice un tema espinoso. Mucho, Un tema que bien. un tema que es un tema que ha dado mucho que hablar, se ha tejido muchas teorías, algunas personas muy enojadas con Jung, otras comprendiendo, otras tomando partido, defendiendo a Emma, atacando a Tony, otros no, comprendiendo a Tony. Entonces es un tema espinoso, pero muy importante de charlar porque tú has dicho algo maravilloso. Son seres humanos, somos seres humanos. Y me parece que esto es importante, ¿no? Más allá del genio, ¿no? No podemos separar el genio de Jung y todos sus escritos y todas sus producciones, pero era un ser humano con situaciones. A mí en lo personal siempre me pareció de mucha valentía poder mostrarlo, llevarlo, que toda su familia supiera y no ocultarlo como generalmente muchas veces se hace, ¿no? Y que eso trae muchísimos problemas y mucho más serios de lo que pudo haber vivido Jung, ¿no? Porque, bueno, por eso es un tema realmente apasionante, que da mucho para hablar, como vos muy bien decías, sí. horas, porque uno pone a ver la profundidad de este tema, ¿no? La profundidad de este tema. Sí. Ahora, tenemos unos minutos todavía, ¿no? Justamente eso, sí, tenemos unos minutitos. Sí. Quedan unos minutos, sí. Yo le voy a hacer lo más rápido posible porque el cerne de la idea es esta. Yo podría entrar en muchos detalles,
pero no es el caso, tampoco tenemos tiempo. Pero yo voy a pasar muy rápidamente las imágenes, porque en mi libro yo no utilicé esto. El material que yo presento ahora, y yo tengo presentado en charlas, no es, claro, es contenido, sí, pero acá yo intento mostrar esto a partir de las imágenes. Y en mi libro, a partir de lo que escribió él en el libro rojo, ¿no? Entonces, porque acá es más visual, puede ser más interesante. Entonces, muy rápidamente, pero para que tengan una idea de lo que yo estoy Sí, sí, por favor, hablando, María Elena. Sí, a sí. partir dele, ¿no? A partir del mismo Jung. Entonces, bueno, acá está Tony. Eso yo voy a, como dije, voy a hablar bastante rápido, porque esta parte es Emma escribiendo a Freud, dizendo como se sentia mal, não? Quando ele diz, por exemplo, percebo que não tenho amigos, todas as pessoas que se relacionam com nós realmente só querem ver a Cal, exceto por algumas pessoas aburridas que para mim são muito pouco interessantes. Naturalmente, as mulheres estão todas enamoradas dele. E com os homens, eu imediatamente sou etiquetada como a esposa do padre ou do amigo. Não? Assim que ela se sentia mal. E aí há uma grande dicotomia no livro, que é o espírito do tempo, o espírito da profundidade, e que eu vou fazê-lo acá mais rápido. Sí, 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 tranquila, tenemos unos minutos, tómatelos, por favor, María Elena. Porque senão isso vai levar muito tempo. Assim que eu, aunque hablando rápido, vou gastar algunos minutos. Sí, 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 quedan 20 minutos todavía. Bueno, Estamos bien. Tranquila, María perfeito. Elena. Entonces podemos ver que el espíritu del tiempo, de este tiempo, tiene esta parte acá, ¿no? Los valores de moral, ¿no? Vigente, la ciencia, la razón, pensamiento, aquilo que es correcto, el aprisionamiento, el matrimonio, la tradición. Y del otro lado, que es el espíritu de la profundidad, está la fidelidad al mundo interior, o la alma, al ánima, la espiritualidad, la emoción, el sentimiento, lo que es verdadero, la libertad, la pasión, la individuación. Entonces, estas polaridades están presentes en todo el libro, ¿no? Cuando empieza el libro, él empieza hablando, mi alma, ¿dónde estabas? ¿No? Hace tiempo que no nos encontramos. Un detalle, él había parado de escribir sus diarios cuando se casó, ¿no? Y ahí en este momento volvió a escribir. Entonces aparece Elías y Salomé, que son dos figuras míticas, pero importantes acá. Elías é o profeta, Salomé é uma assassina, ele é asceta, ella dançarina, acá em português, precursora da vida monástica, e ella representando o erotismo, não? Salomé, vocês sabem, é uma figura bíblica, la que hace matar, ¿no? Sacar la cabeza de San Juan Bautista. San Juan, exacto, San Juan Bautista, ¿no? Entonces, Elías busca solitária del alma, y ella busca el amor. Cuando empieza Salomé a aparecer en el libro rojo, ella luego le pregunta a Jung, ¿me amas? ¿Tú me amas? ¿No? Él como un arquetipo del viejo sabio y ella como arquetipo de la ánima. Logos y Eros. Acá un dibujo en que podemos ver Jung acá, ¿no? La representación de él. Elías con el azul, Logos, el espíritu, el ser, y ella la ánima, rojo, la pasión, ¿no? El libro rojo no es rojo por casualidad, ¿no? Jung va a decir que rojo es el color de Eros. Habla en el mismo libro. Entonces, no, eso no importa tanto. Ella está hablando acerca de Salomé. Pero vea esto, ¿no? Esta, no sé si consiguen ver ahí, yo toqué. Sí, sí, se ve perfecto, María Elena. ¿No?
Este dibujo, que se llama Amor Triunfante, el triunfo del amor, él escribe un sueño que él tuvo. Vean que acá hay el sacrificio de la naturaleza con el árbol que está cortada, después el sacrificio del animal, el sacrificio humano con esta rueda acá arriba. Acá son, ¿cómo se llama eso? Torno, Son no. clavos. Son Clavo, eso. clavos. Arriba de una cama de clavos, De- y acá el sacrificio, que sería de Cristo, ¿no? Del Espíritu. Entonces, vean lo que él escribe en el libro rojo. Si usted va a pensar, lleve su corazón con usted. Acá no puedo ver. Si si va va hacia el amor, hacia el amor, lleve su cabeza con usted. El amor es vacío sin el pensamiento y el pensamiento es un eco sin el amor. Grande es aquel que está enamorado. Libro rojo. Después, sé que sería un tormento grandísimo dejarte ir así. No me olvido de aquel sueño en el cual vi mi cuerpo yaciendo sobre clavos pontiagudos y una rueda férrea rodando sobre mi pecho, aplastándolo. Tengo que pensar en este sueño siempre que pienso en el amor. Si tiene que ser, estoy dispuesto. Entonces, esto es un sueño de él, que él pintó acá, ¿no? Y siempre que piense en el amor, tiene que pensar en algo aplastando su pecho arriba de una cama de clavos. Entonces, eso es muy fuerte. sí, qué Bueno, imagen. Una imagen sí, es una fuertísima. imagen increíble, ¿no? Increíble. Acá es acerca de la Torre de Bolligen, todo que él va a hablar de la Edad Media, ¿no? Que ha sido una época muy importante. Él tiene sueños con caballeros, con estas figuras de los cruzados y todo, pero, por ejemplo, retrocedí en mi medioevo, donde todavía era romántico, y allí experimenté la aventura. Pero lo romántico está, por cierto, metido en todos los miembros de uno. Tengo una alma tan novelesca. Él se pregunta, lo romántico me invadió. Lo romántico es un paso hacia atrás. Para llegar al camino, también hay que retroceder algunos pasos. Así que él va hablando de él como romántico. Para quien tiene posibilidad de leer el libro de Aldo Carotenuto, en portugués es Una secreta simetría, que él va a hablar de la relación entre Jung y Sabina Spielrein. Jung se declara romántico, se declara pasional, y es este Jung que lo voy a encontrar acá en el libro rojo, ¿no? Y acá tenemos Filemón, que es una figura considerada como el viejo sabio. Él lo pinta no solamente en el libro rojo, pero en una pared de la Torre de Bollingen. Pero ¿quién era Filemón en la verdad? Filemón era un amante. Y ahí él escribió, yo conozco tu último secreto, tú eres un amante. Has logrado unir lo separado, atar lo superior con lo inferior. ¿Por qué tuvo que caminar tan largas calles hasta llegar a Filemón? Si él tenía que enseñarme lo que todo el mundo ya sabe hace muchísimo. Ay, nosotros sabemos ya desde antaño todo y no lo saberemos nunca hasta que nos sea logrado. ¿Quién agota el secreto del amor? Muy rápidamente, Filemón, míticamente, ha sido un hombre que hizo acolheu em sua casa, em sua cabanha, seu lugar muito pobre, muito sem nada, hospedou Júpiter e Zeus e Hermes, não é Mercúrio, é Hermes. Zeus e Hermes foram como mendicantes, como muito pobres, e pediram comida a um pueblito, e nadie los acolheu, a não ser Filemón e Baucis, que era sua esposa. Y entonces los dioses se quedaron muy agradecidos y dijeron,
me puede pedir lo que quieran. Entonces Filemón pidió que le construyera un templo a donde ellos le iban a honrar a estos dioses y pidió otra cosa muy importante. Pidió que él y Baucis murieran juntos para que nunca se separasen. Así que Filemón tiene como su símbolo máximo el amor, su capacidad de amar. Esto es el viejo sabio de Jung, ha sido un hombre que amaba por excelencia. Esto es Filemón. Bueno, esto es muy interesante porque ven un sueño de un hombre en que la ánima, ¿no? Esta figura femenina de tamaño más grande que el natural, se ubica con el rostro velado en pie en el lugar del altar. Como arquetipo, la ánima es de la naturaleza sobrehumana y vive en un lugar celestial. Debemos ir a su encuentro, la gran madre y diosa del amor, la señora, o como quiere que se la llame, con veneración. Esto ha sido escrito por Emma. Y yo comprendo, podríamos hablar, yo tengo un artículo escrito acerca de eso en el libro de la psicopatología simbólico-arquetípica, que foi editado por Mário Saiz, del Uruguai, e eu tenho um artículo, creio que no quarto volume, creio que no quarto, acerca de Emma, Toni e Jung. E vea lo que Emma escreve, que devemos ir ao encontro de la ánima com veneração. Esta é uma hipótese minha, que lo que ella e Toni escreveram era também para dar suporte a lo que vivenciavam. Então, você vê isso, que interessante. Esta é a figura acerca de la qual Emma está falando, pero esta figura é do livro rojo. ¿Se dan cuenta? Que ella está falando de la ánima de Jung, que ele tuvo que ir con veneración hasta ella. Sí, por eso yo antes te preguntaba cuál era la posición de Emma según tu opinión, y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Eso, porque hay mucha cosa de Emma, pero ella, así como Toni, intentaram, eu penso, apoiar em la mesma teoria de Jung para suportar viver isso, porque as duas sofreram muito. Toni também, temos muitos escritos acerca disso. Ella, hasta o último momento, esperava que Jung se quedara com ela. Bueno, acá também, vea este dibujo, não? Esta pintura. Isto acá é casi um monstro, não? E lo que está escrito allá, uma palavra que nunca foi, não puedo ler, que aqui algo... Una palabra que nunca fue pronunciada, una luz que nunca brilló, una confusión sin igual y una senda sin fin. Esto, ¿no? Mi corazón está lleno de alborotada lucha. Las olas de una corriente oscura y una clara corren precipitándose unas en otras. Nunca antes sentí algo así. E vamos por aí. Isto é muito interessante. Ven que é uma pintura que acá há 3 serpentes, ven, que estão todas involucradas, uno, não, para saber lo que é onde está uma, onde empieza uma, onde termina a outra. E isso haveria sido uma contestação que Jung deu a uma pessoa que lhe pergunta acerca da relação entre os 3. E Jung dijo, vea estas 3 serpientes entrelazadas. Esta é a maneira como nós 3 luchamos com este problema. ¿No? Então, ele teria falado isto a Tina Keller em uma entrevista e tudo. E acá é um ponto bastante importante porque foi a última... Tina Keller foi paciente também de Jung, ¿verdad? Sí, yo no sé, me está diciendo ahora, no sé si fue. No te podría decir. No sé. Esta ha sido la última página que Jung escribió. Ele estava escrevendo isso e parou, não?
Sí. y vea lo que pasa. Esto ha sido escrito en febrero de 14. Fue la última página. Y lo que escribió, él interrumpe al escribir acerca de una serpiente que se transforma en pájaro blanco, que vuela en la dirección al cielo, en donde encuentra una corona de oro, y ahora yace y terminó. Jung parou aí el libro rojo. Graças ao Shamdasani, nosotros sabemos lo que va a seguir, porque foi allá e consultou os cadernos negros. Sí. Então, vean que interessante. A serpente se transforma num pájaro que vuela, encontra uma corona de ouro e que está escrito assim. E agora yace em mi mano uma corona regia de ouro, em la qual está gravada: el amor nunca termina. Vea Wow. esto. Vean esto. Así que no es por casualidad que se interrumpió ahí, ¿no? Porque sabemos que cuando Jung empezó a dedicarse a la alquimia, Tony no quería. Tony creía que esto era muy esotérico, ¿no? Incluso presentó a él algunos estudiantes para que él pudiera estar más conectado con la ciencia. Y una de esas estudiantes fue von Franz, que lo ayudó con la alquimia. Claro. Esta es otra cosa increíble porque Shandazani dijo dibujos parecidos con los mosaicos de Ravenna. Bueno, 14. Estamos en 1914 ahora. Al 18 de marzo nace la quinta hija de Jung. Al 30, Jung viaja a Ravenna con Tony. Para quien leyó las memorias, Jung describe una situación en que va a un baptisterio en Ravenna y empieza a ver dibujos por la pared junto con la persona que estaba con él, que era Tony, él no lo dice, pero era, de acuerdo con Derdeberg, y ellos empiezan a ver cosas que ya no estaban, pero los dos ven la misma cosa. Lean esto en las memorias. Empiezan a ver un momento en que había una gran tormenta pintada en las paredes. Entonces, el 18 de marzo nace la quinta hija, el 30 de marzo Jung viaja con Tony. Una cosa más que yo ni escribí porque me pareció tan así, no sabía si era verdad, después supo que sí era verdad. 30 de marzo era el cumpleaños de Emma. Wow. Al 20 de abril, cuando vuelve de viaje, renuncia a la presidencia de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Y el 30 de abril deja el cargo de profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zurich. Entonces, entre y viajar con Tony y volver en abril, él tiene una crisis moral que esto es muy importante en el libro. Esto, por la manera como yo veo, muestra que no fue una defensa psicopática, no es que Jung hizo eso y no estaba ni preocupado. Él se sintió muy mal de haber hecho eso. Y eso uno encuentra, esto que él se habla, hablando con el otro yo, que después uno va a comprender como la sombra, mentiroso, cobarde, deshonesto, venenoso, vengativo, egoísta, poseedor de orgullo infantil, sinvergüenza, ambicioso, sedento de fama, cobarde, te arrastaré a través de todo un infierno medieval. Es paciente solo en función de su propio placer. Si ese otro no fuera yo, él mismo, el Jung, ¿no? Él ya lo había hecho trizas, ¿no? Entonces, esto muestra, ¿no?, la culpa de él. Después de haberle dicho a mí yo estas y muchas otras palabras malvadas, noté que empecé a tolerar el estar solo conmigo mismo. Pero más frecuentemente aún se excitó la susceptibilidad en mí
y con igual frecuencia me tuvo que azotar por eso. A través de la culpa he llegado a renacer. Y entonces dije, el primer paso de la individuación es una culpa trágica, porque cuando va para su teoría, parte de su experiencia, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, Chandazani diciendo, Fanes, el Dios del amor. No, perdón, Fanes es el Dios del amor. Y Chandazani dice, Sí, Fanes sí, es tal cual. Dios de Jung, ¿no? Chandazani dice, este es el Dios de Jung. Fanes es el precursor de Filemón, ¿no? Y ahí son frases de Jung en el libro, el color rojo apunta hacia Eros. Amor, alma y Dios son bellos y terribles. Nada es posible sin amor. La persona enamorada pone en juego toda la personalidad y arriesga hasta la vida misma. El amor es la flor mística del alma, el centro es el sí mismo. Nadie entiende eso a no ser algunos poetas. Ellos me comprenderán. Acá es la tapa de mi libro en portugués, porque mi libro está en inglés y está en español también. Y yo elegí en portugués esta imagen porque es espíritu del corazón dando en el hombre material, ¿no? Uno se percibe acá que hay una figura humana, un hombre con una lanza, acá está como un tipo de escudo, ¿se puede ver? Sí, Bien, perfecto se ¿no? ve. Entonces, esta es la figura. Y Está siendo acá, atravesado por la lanza, ¿no? Se ve exacto, perfectamente. exacto. Y acá yo termino con esta frase que ahí es de las memorias de Jung, ¿no? Mi experiencias médicas, por favor, Gabriela, aquí me tapa algo en la pantalla, yo no puedo leer. Te lo leo. Mis experiencias médicas, así como mi propia vida, me han planteado sin cesar la cuestión del amor y no estoy nunca en condiciones de dar a este respecto una respuesta válida. Se trata aquí de lo supremo y lo infinito, de lo más lejano y de lo más profundo, y nunca puede decirse uno sin lo otro. No existe lenguaje adecuado a esta paradoja. El amor nunca cesa. O sea, cuando él va a escribir sus memorias al final de su vida, él repite acá la misma frase que él no escribió en el libro rojo, que él interrumpió antes de decir, el amor es para siempre, el amor nunca cesa. Esta es una frase del Corintios, es una frase bíblica, pero él la repite acá, años después, ¿no? Entonces, esa es la idea que yo tengo acerca del amor. Y ahí lo que yo dije que iba a hablar al final, porque cuando mi libro salió en inglés, un analista junguiano, que es Alan, el sobrenombre de él, el apellido, sobrenombre en portugués, el apellido de él me escribió y dijo que se quedó muy contento con mi libro, porque él había sido una vez, mientras era un estudiante en Zúrich en formación, él fue invitado por Franz, hijo de Jung, a ir a su casa a tomar un té. Y que tomaron té porque John Allan tenía una carta de Jung con él. Y el hijo quería ver el material, no sé qué. Entonces tomaron el té y después Franz lo invitó a caminar un poco. Salieron con el perro a caminar y en el camino Franz tenía dicho a él, mira, mis hermanas no querían a Tony, pero a mí, a mí me gustaba Tony. Y la verdad es que si no hubiera Tony, no habría el libro rojo. Entonces John Allan le escribió diciendo eso, era algo que él había escrito incluso en Facebook, él había escrito eso, y él me autorizó a publicarlo acá. Entonces solamente
no lo estoy ubicando así rápidamente, pero solamente en la edición, acá tiene, en la edición en castellano que hay eso, porque yo ya había escrito en portugués y ya había escrito en Sí, inglés. por favor, léelo, María Elena, compártelo. Isso, entonces yo voy a escribir lo que John Allan escribió y me autorizó a escribir. Ok. En mi último blog, mencionei que o professor Shamdasani ha enriquecido muitíssimo os estudos junguianos com seu trabalho erudito no Livro Rojo, pero me perguntava por que ele havia diminuído o papel desempenhado por la amante de Jung, Toni Wolff. Shamdasani, no Spring Journal, 57, página tal, nos falou da conta transferência erótica de Jung com Toni. E já em enero de 1910, Jung le escreveu a Freud: me parece que o pré-requisito para um bom matrimônio é a licença para ser infiel. Mi preocupação por el pouco reconhecimento do rol de Toni no Livro Rojo surge em parte de uma conversação que tuvo com Franz Jung, hijo de C.G., en el 20 de julio de 1983. Ele e sua esposa me invitaram a tomar té em la casa de la família e, como em las 5 de la tarde, me invitou a dar um passeio com ele e seu perro por el Tobelweg. En esta caminhada, inesperadamente e para gran surpresa minha, começou a falar de Toni. Toni, em menor ou maior grado, salvou a vida e a estabilidade psíquica de nosso padre. Ella foi sua amante e seu terapeuta. Ele lhe levou suas fantasias, escritas em los libros negros, e alguns de seus sonhos, e ambos hicieron imaginação ativa com eles. Mais tarde, ele los puliu e los escreveu e los dibujou en el Libro Rojo. Então, sigue... ella foi sua companheira permanente, não só em los almuerzos de los dias miércoles, en el departamento de ella, porque era quando Jung ia visitarla, sino também em nossa casa, em Bolligen, em los viajes a Ravenna. Não creio que hubiese existido um livro rojo sem ella. O Livro Rojo era o diário privado dele. E aí disse, jamais lo publicaremos, não? E aí va, Toni me caía muito bem e tudo. E aí habla de la madre. Esta é uma história que me contaram, se é verdade, não lo sei, disse o John Allan. Pero lo que sí me gustaría ver é que le dê mais crédito a Toni por su rol en la creación del Libro Rojo. Entonces, interesante, María Elena. Confirmó tu sospecha, tu teoría. También te quería preguntar si tenías algún dato sobre esas supuestas cartas que Jung rompió digamos, escritas con o hacia Toni, ¿no? La comunicación epistolar. ¿Tienen alguna noticia, alguna novedad sobre esa comunicación entre ellos dos? Eu tenho uma notícia assim. Eu sei, como muita gente sabe, que as cartas de Toni estavam por sair, não sei agora com o assunto da pandemia, como se quedou todo, pero vão a ser publicadas. Pero também sei que a família de Toni queimou muitas cartas. Então, não temos mais acesso a este material. O material será o material que a família creio que poderia ser publicada, e queimaram, assim que destruíram o material. Em cambio, a família de Jung disse que as cartas de Emma jamais serão publicadas, o diário de Emma jamais será publicado, pelo até onde eu sei, não posso estar equivocada, pero o que me disseram é que siguen existindo estes diários. Então, eu imagino que pode ser que num dia, em gerações mais futuras, não? Quando Emma não seja a abuela, não seja a bisabuela, quando Emma seja mais uma figura mítica e histórica para a própria família, pode ser que isto venga à luz.
pero por ahora la familia dice que no se van a tocar. Y los diarios de Tony sí están para salir publicados, pero ya en parte destruidos. Ha sido muy difícil para la familia. Las Pero familias claro que sí, pasaron por algo muy claro que difícil. sí, porque esto es una historia de dolor, es una historia de amor, pero es una historia de dolor, Sí, donde no solamente estaban implicados ellos tres, sí, realmente había muchas, más allá de sus hijos, muchas personas involucradas, sí, implicadas, ¿no? sí, Era una historia que los tocaba a todos. sí. Entonces, algo que Realmente, es una herida todavía muy, ¿no? Muy, que sangra para la familia, sí, ¿no? claro. Y por eso, ahora, después uno comprende por qué Jung no quería que publicaran el libro antes de 60, 80 años. Y Tony no quería que el libro fuera visto, porque ella sabía de lo que se trataba. Por supuesto, esta es una historia de amor, ¿no? Ah, Bueno, María Elena, realmente me has dejado sorprendida, gratamente sorprendida, porque es un gusto conversar contigo, con tu conocimiento, con tu profundidad y con tu pasión, porque veo que hablas y hablas con el corazón, ¿cierto? Esto es muy interesante y es muy importante sí. también. Bueno, María Elena, ¿quieres agregar algo a tu exposición? Este, Divina, profunda. Un honor escucharte, María Elena. Muchas gracias, Gabriela. Si alguien tiene interés, mi libro está en español, salió por una editora argentina del Nuevo Extremo, ¿no? Se llama El Libro Rojo, el drama de amor de C.G. Jung. Entonces, si alguien Perfecto. quiere, se puede. Iremos a comprarlo Sí, entonces, María pueden, Elena. pueden leerlo en español, así que Sí, está sí, me va a facilitado. encantar leerlo. Sí, con una traducción de la analista Amelia Herrera de Chile, que lo hizo muy bien. Ha sido realmente una traducción así muy que me encantó, que Sí, ha sido una gran y contribución. también como para una pequeña, humilde contribución, ¿no? Que es lo que siempre, una idea, ¿no? Lo que nos dice Jung, que lo más valioso es encontrarnos con el verdadero ser humano, ¿no? Con todas sus partes, con todas sus vivencias, con su realidad interna, con sus Sí, pasiones, con los instintos y a la vez el alma. sí, fue la sensación que me dio cuando yo escribí eso, me dediqué a eso, fue de acercarme de Jung, de su humanidad. É claro que acá estou falando rapidíssimo e todo, pero em meu livro há uma, creo que lo dejo bastante claro, assim, a seriedade dele com o processo dele, a profundidade dele e das duas que sofreram. Ha sido uma Sí, 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 experiencia sí, de muito sí, sofrimento, pero muito humano, exactamente, muy exactamente. humano. También, no sé qué opinas tú, pero bueno, acá Emma también ha debido llevar, soportar, aceptar, comprender y Sí. trabajar con ella misma, porque si no tampoco esto hubiese sido posible. Sim, ha sido uma experiência muito. E, para encerrar, houve um analista, Joe Henderson, um norte-americano, que faleceu com 104 anos, no princípio de 2000 e algo, faleceu, e ele participou disso. Ele saía eventualmente com os três, porque eles eram invitados e era uma persona, assim como persona social, era importante que tenha um nome para ser uma pareja. E ele dizia, isso solamente foi possível porque eram três pessoas muito especiais. Isto não é para qualquer. Claro que sí, É claro que verdade, sí. Bueno, é verdade. María Elena, vamos cerrando, lamentablemente, porque Não, mas está em me tempo. quedaría contigo charlando una hora más o toda la noche. Perfeito. Pero bueno, muy agradecida, María Elena, por tu exposición, por tu entrega. Nos vemos en próximos encuentros, seguramente te vamos a tener Sim, con nosotros. Muy perfeito. agradecidos desde el Instituto de Leuces, de todos mis compañeros, que te apreciamos muchísimo. Y bueno, muchísimas gracias, María Elena. Graças a Muchísimas ustedes gracias. todos, graças por la invitación. Mucho gusto, Gabriela. Boa noite a todos. Un abrazo enorme. Outro, Nos graças. vemos. Boa noite.